El murmullo en la sala de audiencias se detuvo de golpe cuando las puertas se abrieron con un chirrido que resonó en las paredes de mármol. Los periodistas giraron al unísono, los flashes se encendieron y, entre el tumulto, entró una mujer vestida con un sencillo traje beige y un abrigo que ya mostraba señales del tiempo. Caminaba con paso firme, sosteniendo la mano de dos pequeños gemelos idénticos de no más de 4 años, cuyos ojos azules brillaban con una inocencia que contrastaba con la tensión del lugar. Nadie la conocía, pero algo en su porte, en su silencio contenido, obligó a todos a callar. El juez levantó la vista y frunció el ceño. «¿Quién es usted, señora?», preguntó, con una mezcla de desconcierto y curiosidad. La mujer se detuvo frente al estrado. Su voz era suave pero cargada de una firmeza que nadie esperaba. «Mi nombre es Elena Duarte», dijo. «Soy la esposa legítima de Julián Álvarez». Un murmullo se levantó entre los presentes. Los reporteros se miraron con incredulidad, las cámaras apuntaron de inmediato hacia el acusado, el magnate Julián Álvarez, un hombre de traje impecable, peinado perfecto y rostro endurecido por el poder. En su expresión se dibujó algo que nadie había visto jamás: miedo. A su lado Camila Rivas, su actual pareja y conocida socialité, apretó la mano de Julián con fuerza. «¿Qué significa esto?», le susurró, con una sonrisa congelada que temblaba en las comisuras. «Dijiste que estaba muerta». Julián no respondió, su respiración se aceleró. No podía apartar la vista de Elena, esa mujer que creía haber enterrado en el pasado. La última vez que la vio fue en un pueblo del norte, con la maleta vacía, un llanto ahogado y la promesa de que él volvería pronto. Nunca volvió. Elena avanzó un paso más. Los gemelos, asustados, se aferraron a su falda. «Vengo a reclamar lo que me pertenece», dijo con calma. «Lo que pertenece a mis hijos». La sala entera se congeló. «¿Sus hijos?», murmuraron algunos periodistas mientras otros tomaban notas frenéticamente. Camila soltó la mano de Julián de golpe. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, alzando la voz. «Esa mujer está loca. Usted está casado conmigo, Julián». El juez golpeó la mesa con su mazo. «Orden en la sala. Señora Duarte, ¿podría aclarar a qué se refiere?». Elena abrió su bolso y sacó un sobre amarillento. Sus manos no temblaban. Había esperado demasiado tiempo para esto. «Estos niños son los hijos legítimos de Julián Álvarez», señaló a los gemelos. «Nacieron cuando él aún estaba casado conmigo». Julián dio un paso al frente intentando retomar el control. «Eso es mentira», dijo con voz temblorosa. «Esa mujer busca dinero, nada más. Desapareció hace años. Nadie supo de ella». Elena alzó la mirada y por primera vez sonrió con tristeza. «No desaparecí, Julián. Tú me abandonaste. Me dejaste sin un peso, sin documentos y con una mentira tan grande que hasta el mundo creyó que estaba muerta. Pero no lo estaba, y mucho menos mis hijos». El juez extendió la mano. «Entrégueme el sobre, por favor». Cuando lo abrió, encontró dentro una serie de papeles sellados con la marca de un laboratorio genético. Los resultados eran claros: 99,9% de compatibilidad entre Julián Álvarez y los gemelos Duarte. Camila se levantó de su asiento, roja de furia. «Eso puede ser falsificado. Esto es un montaje. Esa mujer está intentando arruinarlo». Elena no la miró siquiera. Había aprendido a no gastar energía en quien solo sabía gritar. Su atención estaba fija en Julián, en su mirada perdida, en el sudor frío que empezaba a recorrerle la frente. «Durante 3 años», continuó Elena, «crié sola a nuestros hijos. Pensé en venir antes pero no tenía cómo demostrar nada. Cuando su padre murió, supe que el tiempo de callar se había terminado». El juez hojeó los documentos. Ajustó sus lentes y miró a Julián. «Señor Álvarez, ¿tiene usted algo que decir al respecto?». Por primera vez en su vida pública, Julián no tuvo palabras. Todo su control, toda su arrogancia, se desmoronó ante una verdad imposible de negar: los ojos azules de los gemelos eran los suyos. El público lo notó, y el murmullo volvió a llenar la sala. Camila se giró hacia él, furiosa. «Es cierto. Son tuyos», susurró entre dientes. «Respóndeme, maldito». Él intentó hablar, pero su voz se quebró. «Camila, yo no sabía que». Elena lo interrumpió. «Si lo sabías. Fuiste tú quien me dejó cuando supe que estaba embarazada. Dijiste que no estabas listo, que tu carrera era más importante, que necesitabas una mujer a tu altura».
Las palabras cayeron como cuchillos. Camila se quedó inmóvil con la mirada clavada en el suelo, procesando que el hombre que amaba no solo era un mentiroso, sino también un cobarde. El juez golpeó el mazo una vez más. El tribunal verificará la autenticidad de estos documentos. Si resultan válidos, procederemos con la reclamación legal. Elena asintió en silencio. Había logrado lo que buscaba, exponerlo. No por venganza, sino por justicia. Quería que sus hijos supieran quién era su padre, aunque el mundo lo viera como un millonario respetable. Mientras la audiencia se levantaba en confusión, Julián la observó con una mezcla de rabia y temor. ¿Qué ganas con esto, Elena?, le dijo en voz baja. ¿Qué crees que vas a conseguir? Ella lo miró sin pestañear. La verdad, respondió simplemente. Y esa, Julián, es lo único que no puedes comprar. Los gemelos, ajenos al peso del momento, tiraron suavemente de su mano. Ella los miró con ternura. Por ellos había vuelto. Por ellos había soportado el hambre, la humillación, el silencio. Porque sabía que un día, tarde o temprano, la mentira se derrumbaría. Los guardias comenzaron a despejar la sala, pero antes de salir, Elena volvió la vista una última vez hacia Camila, que lloraba en silencio. No había odio en su mirada, solo compasión. Sabía que también había sido engañada. Y mientras las puertas se cerraban detrás de ella, el murmullo volvió a llenar la sala como un vendaval. Los periodistas corrían a transmitir la noticia del año: la esposa perdida de Julián Álvarez aparece con gemelos y presenta pruebas de paternidad. Elena caminó hacia el pasillo principal del tribunal, respirando hondo. No sentía alivio todavía, solo una calma tensa, como si la verdadera tormenta aún no hubiera comenzado. Porque conocía a Julián, sabía que no se rendiría tan fácilmente. Fuera del edificio, un hombre de traje oscuro la observaba desde la acera. Tenía el rostro parcialmente cubierto por un sombrero y los ojos fijos en ella. Cuando Elena cruzó la calle con sus hijos, el hombre sacó su teléfono y marcó un número. «Ya apareció», dijo con voz fría. «Y no viene sola». Elena sintió un escalofrío, aunque no sabía por qué. Sujetó con más fuerza las manos de los niños y aceleró el paso, sin imaginar que aquel día, el día en que se atrevió a decir la verdad, solo era el comienzo del verdadero peligro. Al doblar la esquina, un auto negro se detuvo lentamente frente a ellos. En el parabrisas había un sobre blanco con su nombre escrito. Elena lo tomó con manos temblorosas. Dentro había una sola frase. 2 semanas después, la expectación era insoportable. Las noticias de la primera audiencia habían corrido como fuego. Los titulares no hablaban de otra cosa: la esposa perdida regresa con gemelos, el magnate Álvarez enfrenta acusaciones de fraude familiar, el secreto que podría costarle su fortuna. Nadie faltó a la segunda sesión. Los reporteros esperaban bajo la lluvia, cámaras listas, micrófonos extendidos hacia la puerta del tribunal, mientras los curiosos se agolpaban con la esperanza de ver a la mujer que había regresado del olvido. Elena llegó puntual, con los gemelos tomados de la mano. Esta vez vestía un conjunto azul marino, sobrio pero elegante. Su semblante seguía tranquilo, aunque en sus ojos brillaba algo distinto, una decisión inquebrantable. No había vuelta atrás. Había regresado no solo para desenmascarar a Julián, sino para revelar la verdad completa, aquella que durante años la había quemado por dentro. Dentro del tribunal, Julián estaba sentado, con el rostro tenso y las manos entrelazadas. No dormía bien desde aquella primera audiencia. Había intentado contactar a Elena, pero ella no le respondió. Sabía que no podía manipularla como antes. Su poder, su dinero, sus abogados, nada parecía servirle ahora. Y junto a él Camila Rivas, la amante que hasta hace poco se mostraba altiva, ahora tenía los ojos hinchados y la expresión vacía. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», susurró ella antes de comenzar la sesión. «Dijiste que tu esposa había muerto, Julián. Me mentiste a mí, al mundo, y a ti mismo también». Él no contestó, se limitó a mirarla, sabiendo que cualquier palabra sería inútil. Cuando el juez entró en la sala, todos se pusieron de pie. La sesión comenzó con tono solemne, y Elena fue llamada a declarar nuevamente. Se levantó, dejó que sus hijos se quedaran junto a una asistente judicial y avanzó hasta el estrado. Su paso era lento pero firme. «Señoría», dijo, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. «Vengo a presentar un documento que considero fundamental para este proceso». El juez arqueó las cejas.
¿De qué documento se trata, señora Duarte? Del testamento original del señor Rogelio Álvarez, padre del acusado, respondió. El documento que mi esposo ocultó deliberadamente. El silencio fue absoluto. Hasta los teclados de los periodistas se detuvieron. Julián levantó la vista con sobresalto. ¿Qué estás diciendo?, gruñó entre dientes. Ese testamento fue revisado por abogados. Todo está en orden. Elena no lo miró, se dirigió solo al juez. No, señoría. El testamento que él presentó fue una copia modificada. El verdadero documento fue hallado en una caja de seguridad a nombre de su padre, en una sucursal de Madrid. Su abogado actual no sabía de su existencia. El juez le indicó que lo entregara. Elena lo hizo con calma. El secretario judicial lo abrió y comenzó a leer en voz alta. La sala contenía la respiración. Mayor que, yo, Rogelio Álvarez, en pleno uso de mis facultades, declaro que toda mi fortuna pasará a los hijos legítimos de mi hijo Julián y su esposa Elena Duarte. Si no existieran descendientes legítimos, el patrimonio será donado a la Fundación Álvarez. Un zumbido recorrió la sala. Camila se cubrió la boca. No, no puede ser, su voz era apenas un hilo. Dijiste que no tenías hijos, dijiste que ella había muerto. Elena permaneció inmóvil observando cómo la mentira comenzaba a desmoronarse. El juez continuó leyendo. Mayor que, mi mayor deseo es que la herencia se mantenga en manos de sangre directa. Cualquier intento de falsificación o manipulación será considerado fraude y castigado por la ley. Camila se levantó de golpe. Esto es mentira. Eso no puede ser cierto. Esa mujer está inventando todo, gritó fuera de sí. Ella solo quiere destruirlo. El juez golpeó la mesa con el mazo. Silencio, señorita Rivas. Si interrumpe nuevamente, la sacaré de la sala. Elena, serena, solo levantó el rostro. No quiero destruir a nadie, señoría. Solo quiero que se cumpla la voluntad de quien me consideró su hija. Don Rogelio conocía a mis hijos antes de morir. Sabía la verdad, y por eso dejó este testamento bajo resguardo. Las palabras la golpearon a ella misma. Recordó al anciano Rogelio, un hombre severo pero justo, que la había querido como a una hija. Recordó la última vez que lo vio. Débil, conectado a tubos, rogándole a Julián que no la dejara sola. Esa promesa se la llevó a la tumba. Julián apretó los dientes, intentando mantener la compostura. «¿No tienes pruebas de que él supiera que esos niños existían?», dijo, con voz temblorosa. «Nadie lo vio, nadie puede confirmar nada». Elena se volvió hacia él con una mirada que heló la sala. «Tengo fotografías, cartas, y testigos. Pero no me hace falta probar nada más. El ADN ya lo hizo por mí. Lo que no entiendo, Julián, es por qué seguiste mintiendo incluso después de la muerte de tu padre». Camila lo miró horrorizada. «Después de la muerte, ¿qué quiere decir con eso?». Elena sacó un sobre pequeño de su bolso y lo colocó sobre la mesa del juez. «Durante la investigación encontré algo más. El certificado médico de defunción de don Rogelio. Y el nombre del firmante responsable, es el mismo que hoy se sienta acusado ante usted». El juez tomó el documento, lo examinó y frunció el ceño. «Efectivamente», dijo con gravedad. «El doctor firmante es el señor Julián Álvarez». La sala estalló en murmullos. Camila cubrió el rostro con las manos. «No, tú no». Elena respiró profundamente. «No quiero imaginar qué hizo, señoría. Pero la fecha de ese certificado no concuerda con la que el hospital registró oficialmente». El juez ordenó una investigación inmediata. Julián intentó hablar, pero su abogado lo contuvo. El silencio pesó durante largos segundos. Camila se acercó tambaleante a Elena. «No lo entiendo», dijo, con lágrimas en los ojos. «Pensé que él era el amor de mi vida, pero nunca me di cuenta de que solo me usaba». Elena bajó la mirada. «A mí me hizo creer lo mismo. La diferencia es que yo lo amé de verdad». La sesión se levantó entre el caos. Los periodistas se abalanzaron hacia las salidas para transmitir el escándalo, mientras Julián era escoltado fuera del recinto para protección. Elena salió por la puerta trasera, los niños a salvo con una niñera designada por el tribunal. El aire olía a lluvia y gasolina. Su corazón latía con fuerza. Mientras caminaba hacia su coche, un hombre la interceptó. Vestía de negro y mantenía la cabeza agachada. «Señora Duarte», dijo con voz baja, «no tengo mucho tiempo». «Esto es para usted». Le entregó un sobre sellado y desapareció antes de que ella pudiera preguntar nada.
Confusa, lo guardó sin abrir. Su instinto le decía que debía hacerlo en casa. Esa noche, ya en su pequeño apartamento, cuando sus hijos dormían profundamente, Elena se sentó a la mesa de la cocina y abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró una serie de documentos y fotografías. La primera imagen la dejó sin aliento, su suegro Rogelio, aún con vida, en una cama de hospital, conectado a máquinas. En el margen inferior del documento médico, una firma. Julián Álvarez. Junto a la foto, una nota escrita a mano. Mayor que, él no solo te mintió a ti, también mintió al mundo. Su padre nunca murió por causas naturales. Elena sintió como la sangre se le helaba en las venas. La sombra de Julián era más oscura de lo que imaginaba. No solo había falsificado su muerte, también había manipulado la de su propio padre. En ese instante, el teléfono sonó. Un número desconocido. Contestó con cautela. ¿Quién habla? Del otro lado, una voz ronca y distorsionada respondió. Cuidado, señora Duarte, si sigue escarbando puede terminar igual que su suegro. Elena se quedó paralizada, escuchando el silencio del otro lado de la línea. Afuera, un trueno retumbó y las luces parpadearon. El sobre seguía abierto sobre la mesa y en una esquina había una palabra escrita con tinta roja, apenas visible bajo la luz: traición. Elena corrió hacia la ventana y lo vio, un auto negro estacionado frente al edificio, motor encendido, luces apagadas. En el parabrisas, una nota pegada con cinta. Elena no durmió aquella noche. Cada ruido del edificio la hacía saltar. Los gemelos dormían abrazados en su cama, ajenos al miedo que la envolvía como una sombra espesa. La nota que había encontrado en el parabrisas seguía sobre la mesa, junto al sobre con las pruebas. Te advertimos. Las letras parecían respirar bajo la luz tenue de la lámpara. Afuera, el auto negro seguía allí, inmóvil como un animal acechando. A las 6 de la mañana, el sonido del motor rompiendo el silencio la hizo correr a la ventana. El coche arrancó lentamente y desapareció calle abajo. Elena cerró las cortinas y se recostó contra la pared tratando de calmar la respiración. Ya no podía fingir que se trataba de una simple amenaza. Alguien quería que se callara. Y sabía quién. A media mañana recibió la llamada del detective que había contratado días atrás. Señora Duarte, tengo los resultados del informe que me pidió, dijo con voz grave. Necesito verla, pero no en su apartamento. Hay demasiada atención. Acordaron encontrarse en un café discreto cerca del puerto. Elena llegó con gafas oscuras y gorra, intentando pasar desapercibida. El detective, un hombre de unos 50 años con rostro cansado, ya la esperaba con una carpeta sobre la mesa. Encontré algo que confirma sus sospechas, dijo sin rodeos. Su suegro, Rogelio Álvarez, no murió por causas naturales. La autopsia fue manipulada. Elena se llevó una mano a la boca. ¿Está seguro? Completamente. El certificado original fue reemplazado. Y la firma de su esposo aparece en el documento alterado. El hombre abrió la carpeta y señaló una fecha. Aquí, el día antes de la muerte oficial. El respirador fue desconectado, pero la orden médica no existe. Elena apretó los puños. Entonces lo mató. El detective la miró con una mezcla de respeto y compasión. No puedo afirmarlo todavía, pero hay algo más. Una segunda firma aparece junto a la de su marido. Es del doctor que atendió el parto de sus hijos. Elena lo miró incrédula. ¿Cómo dice? Sí. El mismo doctor que firmó el nacimiento de los gemelos firmó también el certificado de defunción de su suegro. Eso significa que su marido y ese médico estaban en contacto antes de que usted diera a luz. Elena sintió un vértigo helado recorrerle el cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué relación puede tener ese hombre con todo esto? No lo sé, respondió el detective. Pero estoy seguro de que lo sabremos pronto. Tenga cuidado. Si ya la están siguiendo, no se mueva sola. Mientras el detective hablaba, Elena sintió que alguien los observaba desde afuera. Giró la cabeza y vio, a través del cristal, a un hombre con gafas oscuras que sostenía un teléfono apuntando hacia ellos. El detective lo notó también. No mire, le dijo. Salgamos por la puerta trasera. Caminaron rápido entre las mesas y salieron a un callejón. Pero cuando doblaron la esquina, el hombre ya no estaba. Elena volvió a su apartamento con el corazón en la garganta. Esa tarde, la última audiencia estaba programada. Sabía que Julián debía comparecer. Y también sabía que Camila estaría allí.
Sorprendentemente, la amante había pedido hablar con ella esa mañana. Le envió un mensaje corto, casi desesperado: necesito contarte algo. No todo es como crees. Elena llegó al tribunal poco antes de la hora. Los fotógrafos ya esperaban, pero el ambiente era distinto. Había tensión, miedo, como si todos supieran que ese día algo definitivo iba a suceder. Camila estaba al otro lado del pasillo con el rostro pálido y ojeras marcadas. Cuando la vio, se acercó lentamente. No lo hice por él, dijo en voz baja, antes de que Elena pudiera decir nada. Lo hice por mí, no podía seguir viviendo en una mentira. Le entregó un pendrive. Esto estaba en su oficina. Tiene grabaciones, transferencias, correos, todo. ¿Qué es todo?, preguntó Elena. Camila bajó la vista. Las pruebas de que tu esposo mandó falsificar los papeles de tu muerte. Y algo más. Ordenó que te buscaran cuando supo que estabas viva, pero no para reconciliarse. Elena la miró con desconcierto. Entonces, ¿por qué? Camila levantó la mirada con lágrimas contenidas. Porque quería asegurarse de que no hablaras. Si no te había encontrado antes fue porque alguien lo detuvo, alguien que aún no ha aparecido. El juez los llamó a entrar. La audiencia comenzó. El tribunal estaba repleto. Julián entró escoltado por 2 oficiales. Su rostro, aunque aún altivo, tenía grietas de desesperación. Se notaba agotado. Señor Álvarez, dijo el juez, se le acusa de falsificación de documentos, fraude hereditario y posible manipulación de certificados médicos. Tiene derecho a defenderse. Julián respiró hondo. Todo esto es una trampa, dijo con voz firme. Esa mujer busca destruirme. Me tendió una trampa con su detective y con mi expareja. Nada de lo que se dice aquí es verdad. Elena se levantó y mostró el pendrive. Entonces, esto tampoco es verdad, dijo, mientras el técnico judicial proyectaba los archivos en una pantalla. El silencio fue absoluto. La primera grabación mostró a Julián en su despacho, hablando por teléfono. Mayor que, si Elena aparece, háganlo parecer un accidente. No quiero rastros, entendido. Nadie debe saber que sigue viva. Camila se cubrió el rostro, llorando. El juez se enderezó en su asiento, impactado. Los murmullos crecieron como un rugido. Julián se levantó furioso, golpeando la mesa. Eso no prueba nada. Eso es manipulación. El detective entró en ese momento con una carpeta en la mano. Señoría, dijo, aquí está el informe pericial. Las grabaciones son auténticas. Además, hemos encontrado evidencia de pagos a personal del hospital. El juez lo leyó con expresión sombría. Señor Álvarez, queda usted detenido por tentativa de homicidio y falsificación agravada. Los guardias se acercaron. Julián se resistió, miró a Elena con furia contenida. ¿Crees que ganaste?, susurró. No entiendes lo que hiciste. Yo no era el único. Elena lo miró a los ojos. Entonces hablarás, y todos lo sabrán. Mientras lo esposaban, Julián volvió la cabeza hacia ella. El médico, el que firmó los papeles. Él también te mintió. Tus hijos, no terminó la frase. Los guardias lo arrastraron fuera del recinto. Elena quedó paralizada. ¿Qué había querido decir? ¿A qué se refería con tus hijos? Después del juicio, mientras todos celebraban el final del caso, el detective se acercó con el rostro serio. Hay algo más que debes saber. Abrió la carpeta y le mostró un documento. Verifiqué el registro de nacimiento de sus gemelos. El número de ADN paterno no pertenece solo a Julián. Hay otra coincidencia parcial. Elena sintió que el aire le faltaba. ¿Qué está diciendo? Que alguien alteró las muestras en el hospital. Y ese alguien es el mismo doctor que firmó la defunción de Rogelio. Hizo una pausa. Los niños podrían no ser biológicamente hijos de Julián. O no completamente. Elena retrocedió, confundida. Todo su mundo volvió a tambalearse. ¿Por qué harían algo así? No lo sé aún, respondió el detective. Pero el doctor desapareció hace 3 días. Y lo último que firmó fue un contrato con la Fundación Álvarez. Elena miró por la ventana del tribunal. La lluvia caía, arrastrando las hojas sobre el asfalto. Los flashes de las cámaras ya no le importaban. Sabía que el infierno no había terminado. Esa noche, cuando volvió al apartamento, encontró la puerta entreabierta. Entró despacio con el corazón en la garganta. Todo estaba en silencio. Los juguetes estaban donde los dejó. Pero sobre la mesa había otro sobre blanco. Lo abrió con manos temblorosas.
Dentro había una fotografía reciente de sus hijos jugando en el parque, y detrás, una frase escrita con tinta roja. Mayor que, el verdadero secreto está en su sangre. Elena cayó de rodillas con el sobre en el suelo y las lágrimas mezclándose con el miedo. Afuera, un trueno iluminó el cielo. Sabía que el enemigo que quedaba no era Julián, sino alguien más poderoso, alguien que había estado moviendo los hilos desde el principio. Al día siguiente, recibió una llamada anónima. Una voz femenina, serena y fría, dijo al otro lado de la línea. Soy la nueva directora de la Fundación Álvarez. Necesitamos hablar sobre sus hijos, señora Duarte. Su padre, no fue el único que los quiso proteger.